Muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Os invito a suscribiros, aquellos que lo tengáis a bien. Os pido disculpas porque un amigo mío me hizo una crítica acertada de que había hablado de borregos. Tampoco es que yo trataba de comparar al pueblo español con borregos, ni que todos seamos borregos, ni mucho menos. Los distintos pueblos de España en muchas ocasiones han demostrado su valentía, su bravura y su capacidad de responder y de enfrentarse a los poderosos, aun jugándose la vida. Pero en estos momentos vivimos en el Estado español una situación que yo casi diría de depresión colectiva. No llegamos a fin de mes. Están ahora estos días trasteando con nuestras pensiones, no los que tenemos pensión ya, sino las pensiones vuestras, de los que no la tenéis todavía, y os lo están poniendo cada vez más complicado. Y todo esto exige una respuesta. Estamos viviendo un espejismo, ¿no? Donde un determinado sector de la población viaja, puede ir a las terrazas, se toma cañas, esto y lo otro, pero hay un sector muy importante de la población, cada vez más numeroso, que no solo no llega a fin de mes, sino que tiene verdaderas dificultades para comer decentemente y desde luego no puede comer sano. Porque productos sanos como las frutas y las verduras o el pescado han tenido unos incrementos bestiales. También la carne, evidentemente. También la carne de ave, que suele ser la carne de las personas excelente y exquisita, de las personas más humildes. Bien, eh, todo esto, ¿a qué se debe? ¿Y a qué se debe la recesión que viene? ¿Y a qué se deben los incrementos que van a seguir habiendo en los precios de los alimentos, en los precios de la energía, pero el que nos rebajen las pensiones o los que las vais a tener, no las tenéis todavía, no las cobráis, lo tengáis cada vez más difícil cobrarlos? O los robos en la sanidad, que nos están haciendo robos escandalosos en el sistema público de salud, en el que todas, absolutamente todas las autonomías la están gestionando de pena y de forma indecente. De pena y de forma indecente. Es imprescindible recuperar el Servicio Nacional de Salud. Y eso también nos debe llevar a la calle y nos debe llevar a protestar fuerte y enérgicamente, como están haciendo en otros países. Mirar, ha sido un detonante de todo esto. Es cierto que la crisis del capitalismo ya estaba y ya, pero todo esto ha sido acrecentado con la guerra. La guerra que desde 2014 la OTAN y sobre todo Estados Unidos promueve en Ucrania, luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que es una invasión que, bueno, pero es cierto que es una invasión también en cierta manera provocada y buscada por la OTAN, sobre todo por Estados Unidos. Estados Unidos es el único que manda en la OTAN. Y la situación es que cada vez hay más crisis, cada vez hay más pobreza, cada vez va a haber más pobreza y más necesidad y más alza de precios absolutamente en todo, debido al disparo de la energía y a las sanciones contra Rusia, que no son contra Rusia, son contra nosotras y nosotros, porque las pagamos nosotras y nosotros. Todos estos aires belicosos y todos estos gastos en armamento, todos estos gastos en munición que la Unión Europea se está gastando, todo esto lo estamos pagando nosotros, repito una vez más. Bien, pues esta situación de guerra va a más. Mirar, Inglaterra está mal, muy mal. Está en una situación crítica, con un montón de huelgas, con una respuesta clara y contundente de la clase trabajadora británica y ejemplar. Deberíamos tomar ejemplo. Sin embargo, suenan cada vez más fuertes los vientos de guerra. Hoy, ayer, el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento británico decía que estábamos en guerra, que había que implicarse en una guerra. Hoy desde Hungría se nos advierte, oye, esto está muy peligroso, esto está muy mal, aquí vamos a... Y resulta que es Europa y Estados Unidos
Europa azuzada por Estados Unidos, los que están en guerra contra Rusia, ya no una guerra por liberar Ucrania, no, una guerra contra Rusia, es decir, una guerra de potencias entre potencias para jugar o tener una posición dominante en el tablero mundial. Mientras que los africanos no están en esta historia, América Latina no está en esta historia, la mayor parte de los países asiáticos no están en esta historia, o sea, los tontos del culo estamos siendo los pueblos de Europa que se nos está lanzando a una guerra cuando a nosotros ni nos está pasando nada, ni nos va a pasar nada si hubiera paz, si no hubiera habido guerra. Porque la guerra es un gran negocio. Y es un gran negocio sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y también debe serlo de Rusia, evidentemente. Pues bien, en este afán de Occidente, es decir, el territorio OTAN, por dominar todo el mundo, el teatro de operaciones de haber guerra, el frente de haber guerra, vamos a ser nosotras y nosotros los tontos de los europeos impulsados, los tontos de los dirigentes europeos, que son unos traidores a sus patrias y a sus pueblos, impulsados por Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenían que hacer todas las diplomacias? Buscar la paz. Borrell, en lugar de proponer que se manden 2.000 millones de euros, ¿de dónde lo saca Borrell esos 2.000 millones de euros para mandar más dinero para la guerra en Ucrania? ¿De dónde lo saca? ¿Habéis pensado que los pinta? No, eso lo estáis pagando vosotras y vosotros. Por lo tanto, sea cual sea el resultado de la guerra, quien va a perder la guerra es Europa. Y quien va a perder la guerra, y estamos perdiendo la guerra, son las clases trabajadoras europeas. Por eso nos tenemos que lanzar a defender la paz. Y nos tenemos que lanzar a defender la paz porque la guerra nos está costando muy cara sin estar en ella. O estando, en fin, los que ponen la infantería son los ucranianos. Nosotros ponemos otras cosas, entre otras cosas, dinero. El Estado español está poniendo dinero que no tiene. El Estado español está apoyando una guerra, primero que la tiene muy lejos, en segundo lugar que ni le va ni le viene, y en tercer lugar simplemente por órdenes de los Estados Unidos. La corona española, con una posición siempre atlantista, siempre, Juan Carlos y ahora su hijo, con una posición siempre atlantista, militares, belicistas, están ahí a la cabeza de esta coalición belicista que nos hace a las poblaciones mucho daño. Por lo tanto, si en lugar de paz hay guerra, efectivamente la prioridad va a ser la guerra y no va a haber dinero ni para la sanidad, ni va a haber dinero para la educación, ni va a haber dinero absolutamente para nada. Luego, este espejismo que estamos viviendo ahora, de terrazas, de playas, de no sé qué, de un cierto sector de clase media y clase trabajadora acomodada que todavía dispone de unos salarios que le permiten... esto va a acabar también. Por lo tanto, hemos de cambiar radicalmente la posición. Hemos de exigir paz, hemos de exigir sanidad, hemos de exigir una constitución democrática, porque en España se nos está llevando una guerra no declarada y sin que el Parlamento haya manifestado nada. Yo estoy seguro que con el actual Parlamento, tanto PP como Vox, como PSOE, o por lo menos la mayoría del PSOE, van a votar en favor de la guerra y también, bueno, Podemos dirá lo que dirá, pero forma parte del gobierno y está ahí, está en el tinglao. Los verdes alemanes, que digamos son patrones de algunos de los partidos españoles que aquí dicen que son de izquierdas, los verdes alemanes son belicistas, atlantistas, más que el Partido Socialdemócrata Alemán, mucho más belicistas que el Partido Socialdemócrata Alemán. Por lo tanto, que no nos engañen, están en la guerra.
Por lo tanto, es imprescindible pelear por la paz, pero al mismo tiempo vamos a tener que movilizarnos por ver este acuerdo que se ha firmado hoy de pensiones, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir los sindicatos españoles? ¿Los sindicatos españoles van a ser igual que los sindicatos franceses, combativos? ¿O van a estar dentro del pacto constituyente, dentro del pacto monárquico, tragando absolutamente con todo lo que les echen? Conclusión. Necesitamos nuestra propia fuerza política, porque hemos de hacer política, si no nos la hacen otros y otras, como está pasando al movimiento feminista, que no se lanzan, no han visto la imperiosa necesidad de luchar en política, de luchar por la república, de luchar en el conjunto de las feministas. No estoy hablando de esto que dicen ahora, de transfeminismo, estos inventos extraños que no son ni más ni menos que inventos patriarcales para usurpar y dividir el feminismo, en el cual Podemos está, o las cúpulas de Podemos están ahí en primera fila. No, es imprescindible que sepamos que tenemos que hacer política, porque si no nos la hacen otros. Nos la hace Irene Montero, nos la hace Pedro Sánchez, nos la hace Feijóo, nos la hace Abascal, y estos al final, ¿a qué van? ¿A defender nuestros intereses? Al final van a defender los intereses que les marcan y les obligan los globalistas, no olvidéis este nombre, los globalistas, que son ni más ni menos que los belicistas y que lo único que les preocupa es el dominio mundial de los Estados Unidos, el dominio de Estados Unidos sobre todo el mundo, dominio que cada vez es menor. Y como cada vez es menor y cada vez hay más estados del mundo que se enfrentan a esa situación y que no les interesa ni les conviene esta situación, cada vez es más, hay más peligro de guerra. Y esto es lo que hay. Y alguien nos lo tiene que decir, y alguien lo tiene que explicar, y alguien lo tiene que decir alto, claro y fuerte. Muchas gracias, y si esto os ha servido, os pido también que difundáis este vídeo si es de vuestro interés. Un abrazo a todas y a todos.